Bienvenidos a su programa Salud Total. Agradecemos mucho a la cadena televisiva 3ABN Latino por el privilegio que nos dan de presentar este programa. Soy Leopoldo Garbett, cirujano ortopeda, y me han pedido que sea anfitrión de este segmento. Estamos contentos hoy de tener con nosotros al doctor Steven Dence, que es médico naturista. Bienvenido, doctor Dence. Muchas gracias. Estoy muy contento en estar aquí. La salud es algo más que simplemente la ausencia de malestares y dolencias. La OMS ha decidido o declarado que la salud es la cumbre del bienestar físico, mental, espiritual y social. Y así vamos a hablar en el tema de hoy acerca del papel que juega la alimentación en esta salud total. Sabe que es necesario que comamos. Tenemos que comer para vivir, pero no deberíamos de vivir para comer. Y eso encontramos como un gran problema hoy día. Muchas personas apenas están terminando una comida y ya están pensando, ¿qué voy a comer la próxima vez? Y eso no es lo malo. Lo malo que están apenas terminando una comida y están abriendo el refrigerador para sacar algo más para seguir comiendo. Yo lo llamo pastar, como el ganado. Sí. Está afuera en la montaña y están pastando constantemente. O a veces de chiste decimos que hay personas que dicen, yo como solo una vez al día. Y les digo, sí, pero todo el día. Así que vemos que el alimento es para el cuerpo lo que la gasolina es para el carro. Y un carro sin gasolina no puede funcionar, ¿verdad? Asimismo, el cuerpo sin alimento tampoco puede funcionar. Faltaría la energía. Así es. Tristemente, muchas veces las personas dejan guiar su elección de comida por su gusto y para llenar la panza, nada más. No piensan más allá en cuanto a qué es el efecto que va a tener esa comida en mi cuerpo. En efecto, en la literatura española hay un carácter del famosísimo escritor español Miguel de Cervantes y Saavedra. En el Quijote hay un ayudante de Quijote que se llama Sancho Panza. Y Sancho Panza era Sancho Panza simplemente porque él vivía para comer. Así es. Así que nosotros deberíamos de razonar cuál es el motivo tras el comer. Y si lo meditamos bien, es para proveer al organismo aquellos elementos nutritivos, tanto vitaminas como minerales, carbohidratos, proteínas, grasas, que necesita nuestro cuerpo para que a través del proceso digestivo puedan ser transformados en energía, en sangre saludable, en tejidos de músculos, nervios y huesos. Sí. Ese es el propósito del comer. ¿Y qué debemos comer? Pues esa es una muy buena pregunta. Dios es un Dios amante a la variedad y ha producido bastante variedad para que nosotros tengamos que comer. Pero me gustaría que fuéramos hasta el inicio del hombre para ver cuál fue la prescripción divina para el hombre. Usted está hablando de ese texto en Génesis cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Así es. Creo que es el versículo 29. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Así es. Así que, basado en este texto, no menciona nada de animales de este tipo, de otro tipo, sino que la dieta original era una dieta 100% vegetariana. Pero no había papas fritas, ni hamburguesas, No, en ese entonces ni emparedados de lechuga con carne de puerco. No lo había. El hecho es que Dios quería que piscaran las frutas en su estado natural directamente del árbol y así los comieran, ¿verdad?
Y entonces muchas veces me replican la gente, sí, pero después del pecado esto cambió. Sí, sí cambió. ¿Cómo cambió? Sí, fue muy poco el cambio, pero encontramos en Génesis 3, versículos 17, 18 y 19, donde dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, ahí se añadieron las hierbas del campo y el pan, hablando de trigo o cebada o centeno. ¿Sí? Y preparado en formas distintas que nada más cogiendo lo natural de la planta. Correcto. Hubo otro cambio. ¿Sí? Más adelante, en Génesis también, cuando nos habla acerca de aquella época en que Dios se vio hastiado de la raza humana que él había criado, se vio necesitado de detener el avance del mal con un diluvio universal. Así es. Y después de ese diluvio les dio otro cambio de dieta. Y lo encontramos en Génesis 9 y versículos 2 y 3. En todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas. El versículo 4 también dice, empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Qué interesante, ¿no? Allí Dios claramente prohibió el consumo de la sangre con la carne. Pero es interesante cómo Dios hizo provisión para eso de la carne para los hombres. Él sabía en su misericordia que cuando salieran del arca después del largo diluvio, no iba a haber vegetación sobre la faz de la tierra. Iba a haber una devastación increíble. Y entonces, y luego para que salieran del arca y bajaron la montaña hasta donde hubiera llanuras fértiles, donde podían trabajar la tierra y sembrar, iba a tomar meses para que la tierra volviera a dar sus frutos. Y entonces, en ese plazo de tiempo se iban a morir de hambre, porque en el arca apenas cupo lo suficiente para sostenerlos mientras que estuvieran dentro. Y para proveer para esto, en Génesis 7, 1 y 2, nos dice que después el Señor dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mí y en toda esta generación. Y de todo animal limpio tomarás 7 parejas. Siempre cuando hablamos de los animales entrando en el arca, hablamos siempre nomás de 2 en 2. Pero aquí nos está diciendo, de los animales limpios entrarían ¿cuántas parejas? 7 parejas. 7 parejas. ¿Y de los inmundos? Nada más una pareja, ¿verdad? Y eso era con el motivo de que estos animales limpios se reprodujeran más rápidamente para que hubiera más de ellos, para que de allí pudieran tener para comer. Pero vemos un fenómeno muy interesante. Cuando el hombre comenzó a usar la carne como una parte sustantiva de su dieta, ¿qué fue lo que pasó en cuanto a los años que vivía? Interesantemente, la longevidad de la raza humana empezó a descender, porque el mismo escritor del capítulo 1 del Génesis fue el escritor de los capítulos del 9 en adelante. Y no podemos creer que él hubiera cambiado de forma de computar los años o de la forma de contar la edad, pero vemos que hubo una caída fenomenal entre la edad de Adán, la edad de Matusalén, la edad de otros prediluvianos, a la edad de los postdiluvianos. Noé, pues era prediluviano, Sí. y él vivió tantos años, 900 y pico. Pero ya cuando llegamos a Abraham, habíamos reducido gran cantidad. Mucho. Vemos que en cada generación se fueron quitando casi 200 años. De manera que en cuestión de 5 generaciones ya
si llegaban a 120 y 150 era mucho. Y el mismo autor Moisés en los Salmos, porque él fue autor de algunos de los Salmos, en el Salmo 90, versículo 10, nos dice que los años del hombre son solamente 70 y el más robusto 80, pero aún así, con dificultades y problemas y enfermedades. Así que vemos cómo la carne, el consumo de la carne fue bajando esos años que vivía el hombre antes del diluvio muy rápidamente. El problema de hoy día es que no estamos llegando ni a los 30 y 40 años cuando ya estamos llenos de enfermedades y achaques. Entonces vemos una necesidad de volver a la dieta original. Hay quienes lo han llamado la dieta del Génesis. ¿Sí? Sin embargo, a través de toda la historia bíblica, encontramos ejemplos de cuando Dios eligió, llamaba a un pueblo a servirle, siempre incluía ciertas instrucciones alimenticias también. Cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto y los llevaba encaminando hacia la Canaán, dice comentaristas de la Biblia que el plan de Dios al darles el maná era para desintoxicar sus cuerpos de la manera malsana que habían vivido comiendo dieta incorrecta en Egipto cuando estaban en esclavitud, para que cuando entraran a la tierra prometida podían gozar y disfrutar de las frutas y verduras naturales que Adán y Eva comían en el Edén antes del pecado. Pero fíjese nomás, a los pocos días de haberles dado el maná, estaban quejándose, estaban rebelándose. La palabra maná, por ejemplo, significa una pregunta. ¿Qué es esto? Así es. Así le llamaron maná. ¿Qué es esto? No sabían cómo clasificarlo, ¿Verdad? porque no era comida terrenal. No. Era una comida completa en cuanto a valor nutritiva y a la vez, además de sustentarles la vida en el medio del desierto donde no había más comida, era completo para darles todas las vitaminas y minerales y todos los carbohidratos y grasas, pero a la vez para prepararles para disfrutar de esos alimentos naturales sencillos en la Canaán. ¿Y qué pasó? Ellos pidieron carne y Dios les dio codornices. Sí. Y se murieron unos cuantos del empacho. Muchas veces Dios responde nuestra oración aunque no sea para nuestro bien. ¿Sí? Un ejemplo para eso es cuando pidieron un rey. No era el plan de Dios que tuviera un rey. Pero tanto que lo pidieron, Dios les dijo, está bien, les voy a dar un rey, pero van a ver que el rey les va a quitar sus hijos para que sean soldados, sus hijas para que sean servientas en su palacio, sus terrenos para que les sirvan a él, y etcétera, ¿no? Lo mismo pasó con lo de la carne. Lloraron pidiendo los manjares, las ollas de carne que habían comido, los pescados de balde, o es decir, eran tantos que comían hasta hartarse cuando estaban en la esclavitud, aunque creo que exageraron un poquito allí. Pero Dios dijo, está bien, les voy a dar carne. Y mandó codornices, dice la Biblia, hasta que se amontonaron hasta 1 metro de profundidad sobre la tierra. Y cada quien comió hasta hartarse, de manera que hasta por sus narices le salía la carne. Y el desagrado de parte de Dios en cuanto a eso fue tanto que como consecuencia de su rebeldía murieron más de 24,000 personas en ese día. Pero por supuesto, Dios no tiene que haber hecho demasiado cuando comieron carne hasta que le saliera por la nariz. Eso ni siquiera en las bacanales romanas se veía. No. Esa era una condición francamente de estupidez. Sí, era una glotonería terrible, ¿verdad? Y en Deuteronomio encontramos que a los glotones habían que apedrearlos. Sí. ¿Verdad? Pero hablemos ahora de las cosas que podemos comer hoy, 2005, en el mundo entero. Muy bien. En este tiempo es el mismo plan que Dios tenía en el principio, que tenía para el pueblo de Israel, que tenía para Daniel y sus 3 amigos, que fueron un ejemplo modelo de lo que Dios quería para todo su pueblo y aún para nosotros hoy día. Dios nos ha dado básicamente 5 categorías de alimentos. El primero de ellos son las frutas. Y me gusta clasificar o identificar las frutas
que son el resultado de una flor y contienen las semillas en el centro. Esa es la forma de identificar una fruta. Y las frutas tienen una característica muy interesante. Deberíamos de comerlos únicamente cuando ya se han llegado a su maduración completo. Porque cuando los comemos antes, el desarrollo enzimática no ha llegado a su plena capacidad, o es decir, esa fruta prácticamente es indigesta porque no están las enzimas digestivas en la fruta para que los podamos digerir correctamente, todavía hasta que están maduras. Eso entorpecería grandemente el mercado de fruta que tenemos acá en los Estados Unidos, donde importamos mucha fruta del extranjero. Para que el banano, plátano o guineo que cosechan en Costa Rica, o en Panamá, o en Perú, o en Ecuador, lleguen acá en forma comible, es necesario cortarlos cuando todavía no están maduros. El mango, por ejemplo, que uno come cuando vive en Belice o Guatemala, no es el mismo mango que tienen acá en las grandes cadenas de comida o de abastos. Es completamente diferente, porque es un mango madurado a la fuerza. Lo mismo sucede con los bananos. Primero, allá en el huerto donde los cortan, los gasifican. ¿Correcto? Para que no se maduran mientras que están en transporte. Luego, llegando al mercado, los vuelvan a gasificar en una cámara de gas, con otro tipo de gas para que se comiencen a madurar. Entonces, tristemente, muchas cosas sí están procesados químicamente. Y eso hace un poquito más difícil el hecho de tratar de comer las frutas y verduras en su estado lo más natural. Pero vamos a seguir con la lista de los alimentos que Dios diseñó para nosotros y aún hoy día podemos consumir. Sí, adelante. Siguen las verduras. Y me gusta clasificar las verduras con todo lo que es raíz, tallo, hoja y flor. Y lo interesante de las verduras, que es diferente de las frutas, se puede consumir esos alimentos en cualquier etapa de su desarrollo, desde su germinación hasta que sea madura completamente. Y tiene todas las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita. Después pasamos a los cereales y los granos integrales. Y me gusta recalcar el punto integral. Todos los cereales y granos son semillas de gramíneos o zacates, pasto, ¿verdad? Todo lo que es el arroz, el trigo, la avena, la cebada, el centeno, el millo o mijo, son semillas de granos. Aún el maíz es la semilla de una grama gigantesca, ¿verdad? Y entonces esa es la forma que identificamos los granos y cereales. Y ellos nos proveen con carbohidratos, ¿verdad? Y minerales. Y minerales. Y vitaminas. Y fibras, sí, ¿verdad? Que son muy importantes para el funcionamiento normal de nuestro intestino. De allí pasamos a la cuarta categoría, que son las semillas y las nueces. Esos son alimentos que se encuentran dentro de un cascarón, ¿sí? Y también los llamamos oleaginosas, porque la propiedad principal de ellos es la grasa, el ácido graso esencial que contienen. Y me gusta recalcar la importancia de consumirlos en su estado crudo, lo más natural posible, porque ese ácido graso, cuando haya sido ya tostado, se transforma en una grasa saturada. En cambio, en su estado crudo, es aún soluble en agua y nuestro cuerpo lo digiere con mucha facilidad. Correcto. Otro punto muy interesante de las semillas y nueces es que también es una excelente fuente de proteínas. Sí. Algunas de las semillas y nueces tienen aún mayores cantidades y mejor calidad de proteína aún que las carnes. Por ejemplo, lo que es la semilla de girasol, los cacahuates y la semilla de calabaza tienen una cantidad muy superior a cualquiera de las carnes. La comparación sería, las carnes tienen un promedio de 17-18 gramos en 100 gramos de porción comestible de proteína. La semilla de girasol tiene 22. Los cacahuates crudos tienen
25. Y las semillas de calabaza tienen 30 gramos de proteína en 100 gramos de porción comestible. Qué extraño. Nosotros tomamos los frijoles de soya y se lo alimentamos a la vaca y al puerco para que hagan más proteína. Y entonces nos comemos el puerco. ¿Por qué no ir al sitio donde agarraríamos más proteína? Por ejemplo, en la semilla de la calabaza. Así es. Y es curioso, allá en Monterrey, Nuevo León, en un restaurante vegetariano, vi un póster que decía, si quieres ser fuerte como un toro, no te comes al toro, sino come lo que come el toro. Qué interesante. Y así es, el alfalfa, el pasto contiene proteína, contiene vitamina A, contiene minerales, calcio, que es superior a lo que se pudiera encontrar en cualquier producto de animal. Sí, y también el frijol o la habichuela contiene gran cantidad de proteína. Y si comemos suficientes variedades de habichuela o frijol, conseguimos distintos aminoácidos que no todos tienen todos. Así es. Pero si comemos variedad, podemos alcanzar la variedad total. Y esa es nuestra quinta categoría de alimentos. Y me gusta calificarlo o identificarlo como todo aquel alimento que se da dentro de una vaina. Ya ve que los frijoles, los chícharos, los garbanzos, todo se da dentro de una vaina. Y entonces, allí tenemos los 5 categorías básicas de los alimentos. Y encontramos en las frutas, precisamente o principalmente, vitaminas. En las verduras encontramos los minerales. En los cereales, como ya mencionamos, los carbohidratos. Las semillas y nueces, las grasas y proteínas. Y en los leguminosas también proteínas. Ahora, como usted mencionó, no tiene una proteína completa las leguminosas. Todos los frijoles, garbanzos, lentejas, habas, chícharos. Es una proteína parcial, o es decir, la proteína está compuesta de 26 aminoácidos, una cadena de 26. En los frijoles o garbanzos podríamos encontrar tal vez 17, 19, un número menos de lo que es la proteína total. Pero se ha comprobado científicamente que cuando se consume una leguminosa juntamente con un cereal integral, se completa la cadena de los aminoácidos haciendo una proteína completa. Por ejemplo, frijoles con tortillas. Sí, ahí tenemos un grano que es el maíz con el frijol. Y no necesariamente tenemos que consumirlo en la misma comida. Podemos desayunar maíz y luego comer frijol al mediodía. Y como quiere, el cuerpo lo une haciendo una proteína completa. Bueno, porque al cuerpo solamente hace falta darle los componentes. Y el cuerpo tiene una fábrica química dentro de nosotros que hace el resto del trabajo. Así es. Ahora, habiendo identificado los alimentos que nosotros deberíamos de comer, quiero hablar un poco acerca de algunos de los hábitos relacionados con el comer. Por lo general, animamos que los adultos necesitamos comer nada más 2 veces al día. Un buen desayuno y una buena comida. Si es posible que el horario sea antes de las 8 y la comida a las 2 o 3 de la tarde. De esa manera podemos evitar la cena. Y tenemos un dicho que dice, la cena se almacena. Hay otro dicho también que dice que podemos comer o debemos comer en la mañana como emperador, a mediodía como rey, por la tarde comer como pobre. Así es. El desayuno es el alimento más importante del día. Pero, y hay tanta gente que abandona el desayuno así es. porque tienen carrera de llegar al trabajo a tiempo. También muchas veces eso sucede porque han llenado el estómago de más la noche anterior. Por lo tanto, no han descansado bien y amanecen aún con comida en el estómago. Entonces el desayuno no puede ni imaginarse de comer en esa hora. Y empiezan el día sin poner más comida porque ya está lleno de lo que comieron la noche anterior. ¿Y qué hay de entre una comida y la otra? ¿Qué refacción debemos de tomar en ese tiempo? Muy buena pregunta. Hace algunos años hicieron un experimento donde dieron a 10 personas un desayuno muy común y corriente. De hecho, yo no recomiendo ese desayuno, pero les dieron
cornflakes con leche, una taza de jugo de naranja y 2 panes tostados y 2 huevos estrellados. Y entonces observaron sus estómagos con ultrasonido para ver cuánto tiempo se tardaba para desocuparse completamente el estómago. Encontraron que hubo un promedio de 4 horas y media a 5 horas. A los 8 días pidieron a los mismos participantes que cooperaran con otra parte del experimento. Les dieron nuevamente el mismo desayuno, solo que a las 2 horas de haber desayunado pidieron a los primeros 2 que comieran una fruta de su elección. A los siguientes 2, una gelatina con galletas. A los siguientes 2, un pancito con mermelada y crema de maní o cacahuate. A los siguientes 2, un cono de nieve y los últimos 2, una barra de chocolate. Al observar sus estómagos después, con solo haber comido fruta entre horas, hizo que se prolongara el proceso más de 9 horas y media. Y el chocolate fue el peor de todos. 13 horas y media más tarde aún había la mitad del desayuno en el estómago. Así que hay un daño muy grande en comer entre horas. Lo único que debe pasar en nuestros labios es agua pura entre horas. Si yo iba a citar a mi amigo, el Dr. Clarence Ng, que en una conferencia en la cual yo pude ser intérprete, él dijo eso: entre comida y comida, nada pasa por sus labios fuera de agua. Así es. Y así es, Dr. Dence, estamos llegando casi al fin del tiempo. Yo le agradezco muchísimo el que haya venido con nosotros a participar en esta conferencia. Pues como usted se ha dado cuenta, yo disfruto mucho en compartir este tema porque creo que es uno de los temas más importantes, lo del comer. Y así, amigos televidentes, muchísimas gracias por la atención prestada a este programa que tiene por meta ayudarle en su búsqueda de una salud completa. Es nuestro deseo, aquí en 3ABN Latino, presentarles programas que le ayuden. Este programa, Salud Total, tiene ese propósito y esperamos vernos en la próxima vez con otro programa de igual valor e igual interés.